Desde el primer momento en que Débora Estrella llegó al mundo, parecía claro que no sería una persona común. Nació en una pequeña ciudad costera del sur, un lugar donde el viento del mar se mezclaba con historias de pescadores, artistas frustrados y sueños que, la mayoría de las veces, nunca llegaban a concretarse. Pero en el caso de Débora, la vida parecía impulsarla hacia un camino muy distinto. Hija única de una maestra de literatura y de un técnico aeronáutico, creció rodeada de libros, revistas antiguas y fotografías en blanco y negro que hablaban de un mundo más grande, más vibrante, más desafiante que aquel pequeño rincón donde pasó su infancia. Su madre, Carmen, solía decir que Débora aprendió a hablar antes de caminar. Y quizá no fuese del todo una exageración. Desde muy pequeña mostraba una curiosidad intensa por todo lo que la rodeaba. Hacía preguntas que ningún niño de su edad debería formular. Preguntaba por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, o por qué la gente parecía más feliz cuando escuchaba música. Ese espíritu inquieto se convertiría, años después, en la esencia de su carácter público, una mezcla de sensibilidad, determinación y una necesidad casi visceral de entender el mundo. A los 7 años, descubrió algo que cambiaría para siempre su vida. Una vieja cámara fotográfica que pertenecía a su padre. Aunque era un objeto que ya nadie utilizaba, para ella se convirtió en un tesoro. Comenzó a capturar imágenes de todo lo que veía. Hojas moviéndose en el viento, las manos arrugadas de su abuela, la sonrisa de su madre cuando corregía deberes. Y poco a poco fue desarrollando un sentido artístico innato. Cada fotografía contaba una historia, y ella, sin darse cuenta, empezaba a construir su propio lenguaje visual. Durante su adolescencia, ese talento se amplificó. Débora destacaba en la escuela por su creatividad, pero también por una sensibilidad que a veces la hacía parecer más adulta que sus compañeros. Le apasionaba la literatura latinoamericana, el cine independiente y la música antigua que su padre siempre escuchaba mientras trabajaba. Trabajaba en el pequeño garaje convertido en taller. Ese ambiente lleno de herramientas, motores desmontados y olor hasta aceite no solo marcó su infancia, sino que, de alguna manera, la conectó emocionalmente con el mundo de la aviación, un mundo que más tarde desempeñaría un papel trágico en su historia. Su carácter, sin embargo, no era el de una niña tímida o reservada. Tenía una energía especial, casi magnética. Muchos de sus profesores afirmaban que tenía una capacidad única para transformar emociones en palabras o imágenes. Y aunque todavía no sabía exactamente qué quería ser de adulta, era evidente que su destino estaba ligado al arte, a la comunicación y, sobre todo, a la búsqueda constante de historias humanas. A los 15 años, mientras muchos de sus amigos se preocupaban por fiestas, modas o redes sociales, ella ya estaba construyendo pequeños proyectos documentales con la cámara que había heredado. Grababa entrevistas improvisadas, exploraba barrios antiguos, registraba costumbres locales y capturaba testimonios de personas mayores. Tenía un don: lograr que la gente se abriera, que compartiera recuerdos íntimos o experiencias que nunca habían contado. Algo en ella inspiraba confianza, quizá esa mezcla de dulzura y madurez que tanto la caracterizaba. Su madre solía decir que Débora tenía una luz rara, una especie de brillo interior que la hacía destacar sin necesidad de esforzarse. Y ese brillo empezó a notarse también fuera del entorno familiar. Profesores, vecinos, incluso desconocidos, veían en ella un potencial enorme. Sin embargo, esa luz que la hacía especial también generaba presiones y expectativas. No era fácil crecer sintiendo que todos esperaban algo grande de ti. A pesar de ello, Débora encontraba siempre refugio en la naturaleza, especialmente en el mar. Podía pasar horas mirando las olas, grabándolas, fotografiándolas, o simplemente escuchando su ritmo. Era su manera de ordenar emociones, de encontrar paz y de reconectar con su esencia. Ese vínculo profundo con el paisaje costero marcaría el tono estético de muchas de sus obras futuras. Con los años, su talento se consolidó. Ganó concursos escolares de fotografía, participó en talleres artísticos
y fue invitada a exponer sus primeros trabajos en centros culturales locales. Para muchos, Débora era ya la promesa del pueblo, una joven con un futuro brillante e impredecible. Pero nadie, ni siquiera ella misma, podía imaginar hasta qué punto su vida estaría marcada por una mezcla de gloria, tragedia y secretos que, solo tras su muerte, saldrían a la luz. Porque detrás de aquella sonrisa luminosa, detrás de su carácter creativo y de su sensibilidad casi poética, se escondía una historia todavía más profunda. Una historia que, años más tarde, conmocionaría al país entero. Cuando cumplió 18 años, Débora Estrella tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a la capital para estudiar comunicación audiovisual. Dejó atrás su ciudad natal, el mar que tanto amaba, y la tranquilidad que había marcado su infancia, para enfrentarse a un mundo más competitivo, lleno de luces, sombras y oportunidades. Fue una transición difícil, pero desde el primer día dejó claro que no estaba allí para pasar desapercibida. Su estilo visual, profundamente emocional, llamó la atención de profesores y compañeros. Sin embargo, no era solo su talento lo que la hacía destacar, sino su capacidad para entender el alma de las historias. Débora no grababa imágenes, capturaba estados de ánimo, silencios, miradas perdidas, momentos que muchos no veían. Su sensibilidad transformaba escenas sencillas en narrativas poderosas. Durante su segundo año universitario, su vida dio un giro inesperado. Un corto documental que realizó como proyecto final, centrado en la vida de una mujer mayor que había sobrevivido a la dictadura. Se volvió viral en redes sociales. Nadie esperaba algo así. En cuestión de días, el nombre de Débora comenzó a circular en blogs culturales, en pequeños festivales independientes y en grupos académicos. Su estilo era joven, fresco, honesto y, sobre todo, profundamente humano. Ese corto le abrió las puertas a colaboraciones con productoras emergentes. La contrataron para crear piezas audiovisuales experimentales, campañas digitales y mini documentales para plataformas que buscaban refrescar su contenido. A diferencia de muchos jóvenes creadores que buscaban fama inmediata, Débora tenía una visión distinta. Quería contar historias que importaran, que dejaran una huella emocional en la audiencia. Fue durante esta etapa cuando comenzó a trabajar también como asistente de dirección para proyectos más grandes. Aunque era un rol secundario, su presencia era tan fuerte que poco a poco comenzó a ganarse la confianza de directores y productores. Su intuición para anticipar problemas, su capacidad de observación y su energía constante la convertían en alguien indispensable en cualquier equipo de trabajo. A los 23 años, logró su primer gran reconocimiento nacional con un documental sobre comunidades rurales afectadas por incendios forestales. La obra, titulada Tierra que llora, recibió críticas elogiosas y fue seleccionada para un festival internacional. Para Débora, esto significaba más que un premio. Era la confirmación de que su camino, aunque duro, era el correcto. Pero la fama, incluso en pequeña escala, trajo consigo una presión nueva. Los medios comenzaron a interesarse por ella. Entrevistas, reportajes, invitaciones a programas culturales. Por primera vez, Débora aparecía frente a la cámara, algo que nunca había buscado realmente. A pesar de su timidez inicial, su forma de expresarse, segura, reflexiva, llena de metáforas, la convirtió en una figura querida por el público. Su imagen comenzó a consolidarse. Una joven artista con mirada profunda, gestos tranquilos y una madurez sorprendente para su edad. A los 25 años, cuando su carrera parecía apenas comenzar, Débora tomó otro rumbo. Comenzó a interesarse profundamente por los temas de aviación, tecnología aérea y seguridad de vuelo. Muchos se preguntaron por qué había elegido un campo tan distinto a sus trabajos anteriores. Pero la respuesta era sencilla. Buscaba unir su arte con el legado de su padre, que había fallecido unos años antes. Él había trabajado toda su vida en aeronáutica, y aunque ella jamás lo decía en público, ese vínculo emocional era la clave de su nueva etapa creativa.
Así nació su proyecto más ambicioso, Alas de Fondo. Una serie documental que exploraba la vida de pilotos, mecánicos, ingenieros y tripulantes, mostrando no solo la técnica detrás del vuelo, sino las historias humanas ocultas en cada cabina y en cada hangar. La serie fue un éxito total. Medios internacionales comenzaron a mencionarla, plataformas de streaming mostraron interés y su nombre traspasó las fronteras del país. Débora Estrella se convirtió en una voz joven dentro del mundo documental, una creadora capaz de mezclar emoción, precisión técnica y belleza visual en un solo cuerpo narrativo. Era una artista completa, en pleno ascenso, con una carrera que parecía imparable. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera su círculo más cercano sospechaba, era que detrás de esa brillante etapa profesional se estaba gestando una verdad profunda, dolorosa y cargada de destino. Una verdad que solo saldría a la luz después del accidente aéreo que puso fin a su vida, y que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de ella. Aunque su carrera comenzaba a consolidarse con fuerza, la vida personal de Débora Estrella era un territorio mucho más reservado, casi oculto. A diferencia de otros jóvenes creadores que compartían su día a día en redes sociales, Débora protegía su intimidad con una firmeza sorprendente. Podía hablar durante horas sobre arte, cine o aviación, pero apenas mencionaba su vida sentimental o familiar, fuera de los círculos más íntimos. Para muchos, esta frontera tan clara entre lo público y lo privado era un misterio. Para quienes la conocían bien, era simplemente una necesidad emocional. Débora prefería vivir sus sentimientos lejos de la mirada ajena. Su relación más importante, y la que marcó profundamente su vida, fue con Julián Herrera, un periodista especializado en temas sociales, que conoció en un festival documental. Desde el primer instante, ambos sintieron una conexión intensa, construida sobre la admiración mutua. Julián quedó fascinado por la sensibilidad con la que ella contaba historias. Débora por la claridad con la que él entendía el mundo. No tardaron en convertirse en pareja, aunque siempre mantuvieron la discreción. No posaban juntos en eventos, no compartían fotos en línea, no daban entrevistas conjuntas. Su relación se construía de puertas adentro, noches de conversaciones interminables, viajes breves, proyectos compartidos y un apoyo incondicional que los unía de manera profunda. Sin embargo, los compromisos laborales de ambos y la presión mediática comenzaron a afectar lentamente su vínculo. Débora viajaba constantemente para grabar entrevistas, documentales o reportajes en zonas rurales y en aeropuertos de distintos países. Julián, por su parte, dedicaba largas semanas a investigaciones sociales que lo mantenían lejos de casa. A pesar de la distancia, nunca dejaron de quererse. Pero su amor comenzó a transformarse, a mutar hacia un compañerismo íntimo, más que hacia una relación romántica tradicional. Durante los últimos meses de su vida, algunos amigos cercanos aseguraron que Débora estaba atravesando una etapa emocional especialmente profunda, más reflexiva, más silenciosa, más conectada consigo misma. Ella misma decía, en conversaciones muy privadas, que estaba entrando en una nueva fase, sin dar demasiados detalles. Nadie imaginó entonces lo que realmente ocurría. En el ámbito familiar, su vida estaba llena de afectos y heridas a partes iguales. La muerte de su padre había dejado un vacío inmenso en ella, un dolor que jamás logró superar del todo. Su madre, Carmen, se convirtió en su principal apoyo emocional, aunque con el tiempo también sintió que su hija se estaba distanciando ligeramente, como si algo la inquietara o la mantuviera distraída. No era frialdad, era carga emocional. Y Carmen, como madre, lo percibía, pero nunca quiso presionar. Débora tenía también una relación muy especial con su abuela materna, una mujer de carácter fuerte que siempre la impulsó a seguir sus propios caminos, incluso cuando la familia tenía dudas sobre las decisiones que tomaba. En más de una ocasión, Débora confesó que su abuela era su raíz emocional, la persona que le enseñó a observar el mundo con paciencia y compasión. En cuanto a amistades,
Su círculo era pequeño pero sólido. Tenía pocos amigos, pero muy selectos. Compañeros de universidad, 2 colegas del mundo audiovisual y una fotógrafa con la que mantenía una relación casi fraternal. Todos ellos destacaban lo mismo. Débora tenía una luz extraña. Brillaba, pero siempre escondía algo. Con el paso del tiempo, esa percepción se volvió cada vez más evidente. Aunque ella seguía trabajando, sonriendo y compartiendo momentos con quienes quería, su mirada tenía un matiz diferente, como si estuviera viviendo un secreto demasiado grande para revelar. Y ese secreto estaba directamente relacionado con su vida afectiva. Un mes antes del accidente, Débora dejó de viajar durante varias semanas, algo totalmente inusual en su agenda. Canceló eventos, pospuso entrevistas y se centró en trabajos que podía hacer desde casa. Sus amigos pensaron que se trataba de cansancio. Su madre creyó que necesitaba un descanso. Julián sospechó que algo estaba cambiando, pero no quiso presionar. Durante esas semanas, Débora escribió mucho en su diario personal. Páginas y páginas en las que reflexionaba sobre la maternidad, sobre el futuro, sobre los miedos que la atravesaban y sobre decisiones que debía tomar sola. También mencionaba, aunque de manera muy sutil, un amor reciente, una relación breve pero emocionalmente intensa que no llegó a hacerse pública. Ella misma la describió como una luz inesperada en medio de una etapa oscura. A pesar de la carga emocional que llevaba, Débora se mostraba más serena que nunca. Sonreía más, hablaba con una dulzura distinta y, según su madre, parecía iluminada. Cuando ocurrió el accidente aéreo que acabó con la vida de Débora Estrella, el país entero quedó paralizado. Ella viajaba para grabar la segunda temporada de su serie documental Alas de Fondo, un proyecto que la había llevado a recorrer aeropuertos y bases aéreas en distintos países. El vuelo en el que viajaba sufrió una falla repentina durante la maniobra de descenso. Los informes oficiales lo catalogaron como un accidente inevitable, pero para quienes la conocían, la noticia fue devastadora. Débora tenía apenas 28 años y estaba en el momento creativo más brillante de su carrera. Durante semanas, fanáticos, colegas y figuras del ámbito cultural dejaron mensajes, organizaron homenajes y revisitaron su obra, intentando entender por qué una vida tan luminosa había terminado de forma tan abrupta. Su muerte fue un choque colectivo, un vacío imposible de llenar. Pero lo más conmocionante aún estaba por venir. 2 meses después del accidente, cuando el país comenzaba lentamente a aceptar la pérdida, su madre, Carmen, decidió romper el silencio. Lo hizo en una entrevista íntima, serena, pero llena de dolor, en la que reveló un secreto que solo ella y muy pocas personas conocían. Débora estaba embarazada al momento del accidente. La noticia cayó como un golpe seco en la opinión pública. Nadie lo había imaginado. No había rumores, ni señales evidentes, ni publicaciones en redes que insinuaran algo así. Débora, tan reservada con su vida privada, había protegido ese secreto hasta el último momento. Según su madre, ella misma se lo había confesado apenas 6 semanas antes de embarcarse en aquel fatídico viaje. Carmen relató que la joven documentalista estaba embarazada de casi 3 meses. Lo descubrió durante ese periodo en el que canceló compromisos y se mantuvo en casa. Fue un descubrimiento que la llenó de emociones contradictorias: miedo, esperanza, dudas y también un profundo amor. Su madre recordó que, durante esas semanas, Débora hablaba con una calma extraña, como si hubiera encontrado una razón nueva para vivir, pero también una carga emocional que no sabía cómo gestionar. El público quedó aún más sorprendido cuando Carmen reveló otro detalle. Débora no tenía claro si debía hacer pública la noticia. No lo había contado ni a sus seguidores, ni a la prensa, ni siquiera a la mayoría de sus amigos. Ella quería procesarlo primero, entenderlo, sentirlo, vivirlo, antes de compartirlo con el mundo. En la entrevista, su madre compartió una frase que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Ella me dijo que la maternidad podía ser su proyecto más íntimo, el único que no necesitaba cámaras.
La pregunta inevitable surgió de inmediato. ¿Quién era el padre del bebé? Carmen respondió con cautela, sin dar nombres. Confirmó que Débora había mantenido una relación emocional intensa en los meses previos, pero que había decidido no hacerla pública para evitar especulaciones. No se trataba de Julián, su expareja estable, sino de alguien a quien ella describía como una presencia inesperada, que la había ayudado a reencontrarse consigo misma. Sin embargo, Carmen dejó claro que esa persona nunca buscó protagonismo. Incluso después de la muerte de Débora, permaneció en absoluto silencio. La periodista que la entrevistaba, visiblemente afectada, preguntó por qué había esperado 2 meses para revelar la noticia. Carmen, con lágrimas contenidas, «Dos», respondió, porque necesitaba aprender a convivir con la doble pérdida, la de mi hija y la de mi nieto. Esa frase resonó en todo el país. Programas de televisión, medios digitales y redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, incredulidad y profunda tristeza. La imagen de Débora, ya de por sí trágica, adquirió una dimensión aún más dolorosa. No solo se había apagado la vida de una joven creadora brillante, sino también la de una nueva vida que apenas comenzaba a formarse. Los homenajes se multiplicaron. Se organizaron proyecciones de sus documentales, exposiciones fotográficas y campañas dedicadas a preservar su legado artístico. Muchos comenzaron a reinterpretar sus últimas publicaciones, sus últimas entrevistas y sus últimos trabajos, intentando encontrar señales ocultas de ese embarazo silencioso. Incluso surgieron debates sobre si el accidente podría haberse evitado, o si Débora había tenido dudas antes de tomar ese vuelo. Su madre explicó que, efectivamente, ella había expresado cierto temor días antes de viajar, pero lo atribuyeron al estrés, no a una premonición. El secreto revelado por Carmen cambió completamente la narrativa alrededor de la muerte de Débora. La joven ya no era solo una artista prometedora cuya vida se extinguió demasiado pronto. Era una mujer que estaba a punto de iniciar una nueva etapa vital, una etapa que nunca llegó a vivir. La historia de Débora Estrella, marcada por talento, sensibilidad, amores silenciosos y una tragedia inevitable, se convirtió en una de las más conmovedoras de la última década. Su nombre pasó de ser el de una documentalista prometedora a un símbolo de fragilidad, valentía y destino. Y aunque su vida terminó demasiado pronto, su obra y el secreto que llevó consigo hasta el final continúa emocionando a quienes la descubren. Porque, como dijo su madre en aquella entrevista, Débora ya no está, pero su luz sigue iluminando historias que aún necesitamos contar.